Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Darles la bienvenida a esta tercera sesión que nos trae la Dirección General del Deporte Universitario, en donde hemos platicado de la conciencia y su impacto en nuestra vida deportiva. Como recordarán, esta tercera sesión, bueno, pues ya hemos tenido un par de pláticas más donde nuestro objetivo ha sido acompañarte a conocer el poder de la autotransformación consciente y su impacto en nuestro desempeño deportivo. Mi nombre es Julio César Ramírez Vidal y yo soy coach en desempeño deportivo consciente. Como recordarás, en las pláticas anteriores fuimos desmenuzando temas como la conciencia, la subconsciencia y cómo se van reflejando en nuestra vida diaria. Y para el día de hoy vamos a hablar del tema que se llama el camino evolutivo de la conciencia y cómo se va a ir reflejando en toda esta práctica, en este desempeño deportivo que llevamos en el día a día. Así que, como ustedes saben, pues la agenda del día de hoy hablaremos un poco, una breve síntesis de las sesiones anteriores. Retomaremos el tema del día de hoy, realizaremos nuestra meditación y al final llevaremos a cabo un par de reflexiones y recomendaciones en las que te vamos a ir orientando para que tengas algunos tips y puedas de esta manera ir incorporando todo ello a tu vida diaria. Así que, bueno, en el tema, como recordarán, hablando ya de la breve síntesis de esta que estamos trabajando el día de hoy, en la primera sesión hablamos del origen y de la esencia que se ha ido reflejando en nuestra vida. Y esto, de manera específica, tocamos el tema de conciencia y de subconsciencia, las leyes que lo rigen, cómo podemos hacerlas nuestras aliadas, los beneficios que podemos tener a través de ellas y en general entendimos esta esencia que se ha estado reflejando en nuestra vida personal y en nuestra vida deportiva. En la segunda sesión hablamos ya después de entender este origen, se refleja en un sistema de creencias que se va incrustando en un programa mental, el cual nosotros lo llamamos la cultura del hacer o del ser. Y ahorita haremos una breve introducción. Y finalmente, para unirla con la sesión del día de hoy, estaremos hablando ya del camino evolutivo de conciencia, en donde vamos a hablar cómo de manera específica se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras relaciones de todo tipo, la personal, las familiares, las deportivas. Así que vamos a hablar de los cuerpos, ya es algo que seguramente han escuchado por mucho tiempo, y nos lo ha dicho la filosofía, la ciencia, la espiritualidad, en donde te mencionan que hay que ir conectando y alineando el cuerpo físico, el mental y el espiritual. Y hoy vamos a hablar de este camino evolutivo. Así que bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para hacer la breve síntesis y como siempre, poderlos invitar a que retomen estas sesiones que están en nuestras páginas para que puedan ustedes ir adentrándose en este mundo y obtener los grandes beneficios de él. Hablamos de este mapa que se encuentra ahorita en la pantalla. Retomando lo que acabo de mencionar, una vez que entendemos ese origen que viene de nuestro programa mental, que se ha incrustado en nuestro subconsciente, nos va a arrojar un sistema de creencias. Y aquí también mencionábamos la sesión anterior que los seres humanos siempre estamos tomando decisiones y esas decisiones en su gran mayoría tienen que ver con tres conceptos, que es la felicidad, la salud y también la abundancia. En este sentido, ya nosotros tenemos una interpretación de vida. Todo aquel estímulo que venga del exterior y cómo se interpreta desde nuestro interior va a llevarnos hacia una interpretación donde vamos a ir tomando decisiones. Aquí nosotros nos daremos cuenta si vamos a involucrarlos un poco más a lo que nosotros llamamos la cultura del hacer, en donde predominantemente el miedo, el ego, un tema de negación, de victimización, y eso recordarán que mencionamos en las clases pasadas, yo les di dos conceptos vitales para entender este tema, en donde, que son el desconocimiento y la desconexión, en donde la mayoría de nosotros hemos pasado.
por diversas circunstancias, ¿no? Esto sobre todo lo hablamos mucho en la sesión uno, donde comprendimos cómo se trabaja nuestra conciencia y nuestra subconsciencia, y que bueno, pues estas ideas fueron programadas en nosotros. Y por el otro lado, lo que vamos buscando es irnos moviendo hacia una perspectiva, una interpretación que yo llamo la cultura del ser, en donde se va a enfocar principalmente en esta autotransformación, en la observación de manera constante, de manera consciente, haciéndolo un estilo de vida. Así que llevándolo al terreno deportivo, hablábamos y yo las invitaba a reflexionar en tres conceptos. Hablábamos de los tres conceptos iniciales que todo ser humano eh, toma para poder llevar a cabo esas decisiones. En el nivel deportivo yo siempre invito en este programa a reflexionar en qué es para nosotros el éxito, qué es para nosotros la competencia y la salud. Esto nos permite entender los parámetros definitivamente de la felicidad, de la satisfacción, pero nos permite entender en qué terreno nos encontramos, qué áreas de oportunidad podemos tener. También observamos, también comentamos en las sesiones anteriores el gran poder de la autoobservación y hablamos, hoy vamos a hablar de un camino evolutivo. Hoy hablaremos, déjenme compartirles nuevamente. El tema, hablábamos de la autoobservación, hablábamos de este camino evolutivo, pero va a ser necesario poder entender que el paso inicial viene de la autoobservación. De ahí nos vamos a ir moviendo hacia el autoconocimiento y finalmente, bueno, a la autorrealización. Para ello tenemos que adentrarnos en este tema de conciencia para poder empezar a ver ese mundo interno, más allá del externo, y empezar a autoobservarnos. Esto nos va a dar la oportunidad de conocernos y poder así entonces transformarnos. Esta es la idea de este gran camino, que todo comienza con una autoobservación.
Hola, nuevamente con ustedes. Una falla técnica, un poco de frío, yo creo, pero bueno, retomamos. Estábamos hablando, me voy a permitir compartirles la pantalla. Estábamos hablando de este camino y la importancia de la autotransformación. Como ustedes recordarán, hablábamos de podernos observar para conocernos y así podernos transformar. Así que recordarán también que hicimos algunas reflexiones, ya que nos solicitaron hacer algunas reflexiones para poder ir llevando estos temas a nuestra vida diaria. Y las invitábamos y los invitábamos a hacer un par de reflexiones, lo que yo le llamo los síndromes. El síndrome del seré feliz cuando. Y aquí la invitación era reflexionar durante el día, el poder llenar la frase, seré feliz cuando obtenga una marca personal, seré feliz cuando pueda tener una beca, o seré feliz cuando hay un apoyo hacia el deporte, hacia mi práctica, y poder aquí entender, y se une un poco con el siguiente síndrome, ¿no? Hablábamos del yo debería descansar más, yo debería entrenar algunas horas más, y la idea de estos dos síndromes que yo les llamo es poder otra vez empezarnos a autoobservar. ¿Dónde estoy dejando mi felicidad? Y si ustedes se darán cuenta aquí, es la estoy llevando más a algo externo, la estoy llevando más hacia un futuro, en donde finalmente, como decimos en esta cultura moderna, donde nos han enseñado a seguir persiguiendo, persiguiendo, y lo vemos todo o en un pasado o en un futuro, y nos encontramos en algún momento un poco perdidas y perdidos. También les recomendamos un par de documentales, esperando que los hayan podido ver. El primero que está en pantalla, y hablamos del peso del oro, yo les compartí este porque resumía, desde mi punto de vista, resumía muchísimo lo que hablábamos la sesión anterior, la cultura del ser y del hacer. Y recordarán que hablábamos también de una balanza, ¿no? Que como deportistas pasamos, a veces nos enfocamos muchísimo, muchísimo en un éxito, en una práctica, lo cual hablábamos ya en sesiones anteriores que no es que esté mal, sino el tema es que a veces esa obsesión me va alejando de una relación, la principal relación conmigo mismo, la relación con todo lo demás. Y este documental hace gran referencia a las cosas que pasamos como deportistas. Aquí hablan mucho algunos deportistas olímpicos, élites, donde reflexionan, ¿no? ¿Qué pasa después de un proceso olímpico? ¿Qué pasa después de su carrera? ¿Qué pasa durante toda esa vida que como deportistas llevamos a cabo? Y a veces nos vamos dando cuenta que dejamos cosas y que llega un momento en que ya no podemos regresar, porque no nos hemos involucrado un poco en este tema del ser, en este tema de una vida consciente. El segundo, también un gran podcast que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Más allá del rosa, en donde Lorena Ochoa nos brindó, yo les comentaba que es un excelente podcast, por ahí de la hora con 20, 22 minutos, empieza a hablar de este tema mental y de la profundidad de ello. Y aquí en esta diapositiva les quise poner algo que textualmente ella le preguntan y responde, ¿no? Y le dicen, ¿qué tan importante es el entrenar mentalmente? Y para ella lo menciona, es lo más importante. Ella obviamente puede ver muchas golfistas a los 18, 25 años que entrenan, que tienen grandes habilidades y que ella cuando se acerca y les pregunta, pero cuéntame, ¿no? ¿Qué trabajo mental tienes? ¿Cuál es la sorpresa que muchas veces ellas se encuentran, ¿no? Les pregunta qué trabajo de visualización, qué rutina mental. La mayoría de ellos dicen, no, es que yo nunca he visto un psicólogo o nunca he trabajado en este tipo. Y bueno, ella, en este caso, su respuesta es, a mí no me gusta tanto esto, ¿no? Imagínate, vamos atrasados. Eh, Ella menciona y hace referencia, como estés tú emocionalmente, esto se va a reflejar en tus resultados profesionalmente. Y es algo que hemos enfatizado mucho en estas 3 sesiones, en que la idea de llevar una vida consciente es no solo enfocarnos en nuestra vida deportiva, cuando hacemos un cambio en nuestra vida personal, en cuando nos empezamos a adentrar a este proceso de autoobservación, empezamos a ver cambios, modificaciones en todos los terrenos de nuestra vida y por supuesto los vamos a llevar al terreno en el que más amamos o de los que más amamos, que es el deporte. Y de eso se trata ofrecerte esta información, a irnos adentrando en estos temas.
Ahora pues vamos a entrar de lleno, y voy a dejar de compartir un poco, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, el camino evolutivo de conciencia. Ya retomamos lo que vimos en 2 sesiones, lo que vamos a ver el día de hoy, y va a ser importante, y ahorita antes de compartirles esta reflexión de Mahatma Gandhi, para mí es vital que podamos ir entendiendo lo que nos va a implicar el transformarnos, los beneficios que vamos a obtener de cada ello. Así que bueno, vamos a compartirles esta gran frase que resonó en mí hace algunos años y que resume lo que veremos en estas 3 sesiones, que es, por un lado, dice, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones y tus acciones se convierten en tus hábitos se van a convertir en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Voy a permitirme hablar línea por línea para poder descifrar lo que les quise traer y el significado de esta frase y lo que queremos traerles a ustedes en estas 3 sesiones. La primera dice, tus creencias se convierten en tus pensamientos. Recordarán que ya hablamos del sistema de creencias, por un lado, de dónde viene, cuál es su esencia en la primera sesión. Y esto se va a convertir en nuestros pensamientos. Hoy vamos a hablar demasiado del cuerpo mental y entenderemos que hay una coherencia. Y actualmente nos dice la ciencia, la espiritualidad, la filosofía, hay que ser coherentes con lo que pensamos, decimos y actuamos. Esto, obviamente, cuando nos alineamos a un estado de ser y a un estilo de vida consciente, va a haber una gran coherencia en esto. Y se va a ir reflejando en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros hábitos que nosotros le llamamos el cuerpo energético o pasional, que hoy también vamos a ver, y esto se va transmitiendo en valores y finalmente nuestro destino. Esto va a ir marcando, y es una frase de Mahatma Gandhi que para mí fue muy importante, y reflexiona en todo esto que queremos ver. En la siguiente, ya entramos, como les comentaba, estos son los 5 cuerpos que en el programa manejamos. El cuerpo físico, en muchas corrientes ustedes ya habrán escuchado que es cuerpo físico, mental y el espiritual. Y nosotros lo que hemos intentado en este programa es separar el mental simple y sencillamente para poder entrar más a fondo. Y ahí es donde vamos a encontrar que tenemos el mental, el emocional y el pasional o energético. Y el espiritual, que como muchos de ustedes ya saben, tiene diversos nombres, dependiendo tu perspectiva y la creencia que tú tengas, o simple y sencillamente hacia dónde vas llevando tu autoconocimiento. En el tema del físico, que hoy, el día de hoy no vamos a entrar mucho porque es algo que la mayoría de nosotras y nosotros como deportistas manejamos, porque todo el tiempo se nos ha estado hablando de ello. Es algo que incluso de manera personal y compartiéndolo con compañeras de diferentes disciplinas, hablábamos mucho. Es algo que hemos notado que ha ido evolucionando, ¿no? Nuestro deporte de ser algo más técnico, táctico, físico, se ha ido moviendo ya hacia algo más mental y ya hoy encontramos en deportistas élite y en deportistas de todo tipo y todo nivel, cómo también se va transformando algo ya más integral, más allá de sobreponerse a una mente analítica. Entonces, estos son los 5 cuerpos que obviamente vamos a irles dando información y que hoy vamos a trabajar un poco más a detalle. Vamos a explorar el cuerpo mental, como les decía, que obviamente después de esta sesión se van a dar cuenta cómo tiene un impacto en lo físico, cómo tiene un impacto en lo energético y cómo lo debemos ir integrando en esa parte de autotransformación consciente y espiritual. Este cuadro que les pongo en esta diapositiva hace referencia a 3 cosas. Para poder entender el cuerpo mental, les quise traer algunos ejemplos en donde vamos a traer alguna situación, la que ustedes llamen, ahorita tocaremos estos 2 ejemplos que yo maneje. Tenemos la parte del pensamiento y la emoción y vamos a ver cómo se correlacionan. Lo importante va a ser aquí que cuando suceda esta situación, este momento, vamos a preguntarnos qué pasa por mi mente en este momento. Esto para entender cómo irlo descifrando. Y aquí lo que quisiéramos tocar es, yo les traje un ejemplo. Imaginemos que estamos en un proceso
selección, un proceso de temporada y que quiero seguir al siguiente nivel. Y desafortunadamente no soy seleccionada o seleccionado. En ese momento surge la pregunta, ¿qué pasa por mi mente? Una de las respuestas que yo aquí puse, y cada quien tendrá la suya, y la idea es interactuar con ello, es no soy lo suficientemente buena o bueno. Aquí esto entenderán que viene de un sistema de creencias, de algo que ya hemos platicado, un programa, un modelo mental. Pero ¿cuál es la relación con una emoción que va a surgir? Va a surgir de mi parte una decepción, va a surgir tal vez vergüenza, va a surgir lástima hacia mí o va a surgir tristeza. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo se van interrelacionando. Otro ejemplo, llega un momento crucial, algo que he esperado tal vez durante toda mi temporada, ese evento final, esa competencia final y puse mucha perspectiva, mucho deseo, trabajo en ella y no encuentro el resultado correspondiente o el que esperaba. Otra vez la pregunta es, ¿qué pasa por mi mente en ese momento? Y ahí tal vez surge el pensamiento, ¿cómo es posible que haya perdido? Puse tanto esfuerzo, me dediqué toda la temporada a esto, o llevo años haciendo esto y no lo logré. ¿Cuál es la emoción que surge? Un enojo. Aquí nos vamos a ir dando cuenta, lo importante de este cuadro también lo podemos traer en cosas que llamamos positivas, pero nos vamos a ir dando cuenta la gran interrelación, pensamiento, emoción. Y esto, si hacemos una parada, por supuesto, cuando hablamos de esta emoción, decepción, vergüenza, lástima, enojo, ¿qué nos genera? Todos nos hemos dado cuenta cómo tiene un impacto en lo físico también. Seguramente tendrá un impacto en cómo descansamos, en cómo nos alimentamos. A lo mejor algunos incluso mencionamos, no me siento deprimida, deprimido. Después hay algo que se llama la depresión post-temporada, ¿no? En algunos de los casos. Entonces, todo esto, cuando nos adentramos en estos temas, nos damos cuenta cómo tiene una gran relación. Para poder llegar a algo que yo menciono, que tenemos que entender que al final el pensamiento manda. Y los trabajos que realizamos aquí es con la idea de sobreponernos a esta mente analítica, a estos pensamientos que nos arrojan. Y aquí es muy importante preguntarnos, ¿cuál es el problema de no observar constantemente mis pensamientos? Para poder entender qué me está originando, dónde se está impactando en lo físico, dónde se está impactando en la manera que estoy pensando, me estoy autosaboteando, cómo es mi autodiálogo. Entonces empiezo a observarme, a hacernos estas preguntas de manera constante y me dirán, Julio, a veces esto no es posible, cuando ya estoy en el torbellino, en la tormenta, no es tan sencillo pararme y preguntarme qué estoy sintiendo o por qué lo estoy sintiendo. Es correcto, por eso cuando nos vamos transformando, alineando a un estado del ser, a una vida más consciente, nos vamos dando cuenta cómo estas cosas las vamos realizando sin pensar, así como nuestros pensamientos y a veces muchas cosas las decidimos desde el subconsciente, que ya lo vimos en la primera sesión, vamos a ir programando nuevas cosas y llega un momento en que nuestras decisiones y nuestros pensamientos los vamos alineando hacia un tema más consciente. Ahora que ya entendimos la parte de relación cuerpo, físico, mental, emocional, cómo se va generando en nuestra energía, en nuestras pasiones, vicios, virtudes y cómo los vamos a ir integrando, les quiero hablar de los niveles de conciencia, que como vimos en anteriores sesiones, yo les hablé un poco de la parte filosófica, la parte científica, donde nos dimos cuenta que ya hoy la ciencia ha tomado mucha relevancia en estos temas, ¿no? Como la biología molecular, la epigenética, la física cuántica, el psicoanálisis y muchas más, la psicología. Hoy decidí traerlo más hacia un tema consciente, un tema de espiritualidad, y les puse dos personas aquí, que ahorita veremos un cuadro, en donde uno, por un lado, Neil Donald Walsh, que es una parte, un personaje espiritual. En el caso de Don Miguel Ruiz, que son excelentes personajes, que tienen grandes libros y que les recomiendo leer. En el caso de Don Miguel Ruiz habla de la sabiduría tolteca. Ahora, les traigo este cuadro porque, como les comenté, les quería hablar de tres corrientes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La sabiduría tolteca, en este tema de espiritualidad, pero también el mentalismo. Hay muchísimas y muchísimas más. Hoy yo simplemente para resumirlo, este tema de nivel de conciencia, tendremos este cuadro.
La primera línea nos dice, en el caso de la sabiduría tolteca, a través de don Miguel Ruiz, nos habla de un lenguaje del chismorreo. Él maneja el lenguaje de la guerrera, del guerrero, el lenguaje de la verdad y la maestría. Ahorita vamos a ir descifrando qué es cada uno y por qué impacta en nuestra vida personal y deportiva. En el caso de Neil Donald Walsh, él habla de la conciencia, la subconsciencia, la superconsciencia y la supraconsciencia. Y en el tema de mentalismo nos habla del ego. Aquí recordarán la parte que yo mencionaba de la cultura del hacer, que se refleja en esta primer línea. Y dependiendo el autor o la corriente, lo manejan de diferente lenguaje, pero la esencia es la misma. En la segunda, pues tendrán la mente consciente, la mente subconsciente, que hablamos en nuestra primera sesión, y la mente supraconsciente. Ahora, para entender todo esto, ¿cuál es el camino evolutivo de la conciencia en nuestra vida personal y en nuestra vida deportiva? Entenderemos que el primer nivel le llamamos el de cautiverio. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de nosotros, como ya tocamos, de un desconocimiento, una desconexión, hemos vivido en cierta negación, en cierta victimización, en donde otra vez lo que yo le llamo la cultura del hacer es la que toma el asiento del piloto y la que nos lleva a tomar decisiones, porque simple y sencillamente así fue programado en nuestro subconsciente. ¿Cuál es el siguiente paso? Y la mayoría de nosotros que estamos en estos temas o que nos empieza a mover, hay algunos momentos en mi vida personal y deportiva que no me están dejando satisfecho y empieza ese despertar. Y aquí es importante reconocer en estos temas espirituales las personas dicen que hay dos tipos de despertar, ¿no? Uno que yo les mencionaba cuando nos desconectamos y que vamos y venimos y que lo llevamos a un estilo de vida, pero nos desconectamos. Y el otro es en donde ya totalmente nos involucramos en un autoconocimiento, en una autotransformación en nuestra vida diaria. Esto nos va a arrojar pasar a la siguiente etapa, que es esa de revelación, en donde nos empezamos a acercar, empezamos a encontrar el libro adecuado, las personas adecuadas, las terapias adecuadas para llevarnos en esa sincronización de eventos, a irnos moviendo hacia una autotransformación. Hay más etapas, pero el día de hoy decidí poner solo las primeras tres para hacer referencia a lo que estamos hablando. Y bueno, vamos a entrar ahora sí, aterrizarlo un poco a nuestro desempeño deportivo. Aquí tendremos estos niveles, ¿sí? En la evolución de conciencia hablamos en un sentido los niveles, el tipo de ser, el entendimiento que tenemos de estos cuerpos y de este nivel de conciencia y el manejo de los cuerpos. En la primera fila veremos que está lo que ya mencionamos, la primera etapa del camino evolutivo, el cautiverio. Y aquí nuevamente hacemos referencia a qué tipo de ser estamos hablando, el que yo le llamo el hacer humano, que nos involucramos, el que le dejamos al miedo, al ego tomar las riendas de nuestras decisiones y que generalmente yo de manera personal considero que muchos hemos pasado o estamos todavía viviendo en esos temas y que el entendimiento de toda esta conciencia nos lleva solamente a hablar de físico, técnico, táctico, el cuerpo, y no hemos trascendido hacia la parte mental y mucho menos hacia la parte espiritual. En el manejo del cuerpo, como lo dice aquí, es más hacia el físico. El siguiente paso es ya un tema conciencia, en donde ya hablamos de un ser humano, ya el ser humano, y hago énfasis para distinguir esto que hablamos en la segunda sesión, cultura del hacer y del ser. Aquí ya tenemos una mente consciente, empoderada, que bien es cierto, va experimentando este manejo de cuerpos. ¿En qué sentido? En nuestras emociones, en nuestras virtudes, en la mente, en la forma que pensamos, en la forma en que nos hablamos, pero sin un total entendimiento, simple y sencillamente porque nos estamos metiendo en estos terrenos. Posteriormente llegamos a un tema subconsciente, donde ya hablamos de un ser elevado, un ser consciente, en donde ya integró ambas mentes, la consciente y la subconsciente, y que el manejo de cuerpos, ya hablando de emociones, energético, la forma en que pensamos, ya hay con un entendimiento, ya hay una integración. Y finalmente, ha habido muy pocos en nuestra historia, en la humanidad, que hablan de ya un tema supraconsciente, un yo superior, un ser integrado, multidimensional. ¿Sí? Y para resumir esto que les quería contar en estas tres sesiones, me encantó. Ahí esta es una parábola
del místico, hay un místico ruso por ahí del los 1900, el doctor Gurdjieff, que habla del cuarto camino. Algunos que tocarán estos temas de psicología entenderán mucho más de ello, pero hace referencia a esto. ¿Qué significa esto? Habla de que dentro de la carroza va nuestro ser, ¿sí? El ser superior o como le quieran ustedes llamar. La carroza es el cuerpo. ¿Quién lleva las riendas? Nuestro pensamiento, como ya lo vimos el día de hoy. ¿Y cuál? Y el caballo son las emociones, las que van andando, andando siempre hacia el frente. Entonces, la parábola, ¿a qué se refiere? Que llega un momento en que el ser se da cuenta, viene dormido y se da cuenta que lo han llevado por caminos oscuros, tal vez inconscientes, y llega un momento en que se detiene, se baja y le dice, y habla con el jinete, que es los pensamientos, y le dice, a ver, me has llevado por todos estos caminos en donde me siento, no me has llevado a donde quiero llegar, no me has permitido expresarme en mi mejor versión, y obviamente las emociones siguen avanzando, y el cuerpo se va moviendo, la carroza se va, ya tiene algunas abolladuras. Entonces, ¿qué quiere hablar esta parábola? Cuando le permitimos al ser manifestarse, el pensamiento entonces toma las riendas y las emociones van llevándonos hacia el camino que él quiere expresarse, y el cuerpo, por supuesto, no se va deteriorando y no va viéndose perjudicado de esta manera. Así que quise hablar de esta parábola y compartirles este tema para poder hablar de ello. Me voy a permitir dejar de compartir porque vamos a entrar a nuestro tema de meditación y nuestra relajación consciente. Y antes de pedirles, obviamente, empezar a adoptar una postura cómoda y de cerrar sus ojos, como ustedes saben, pues ya aquí incluso ya se siente un poco ese tema Navidad, ese tema de Año Nuevo. Y la idea de esta meditación, vamos a reflexionar estos tres pláticas que hemos tenido, pero también vamos a reflexionar un poco en lo que ha sido este año, en nuestra vida personal, en nuestra vida deportiva. Y vamos a hacer, en esta meditación consciente, vamos a hacer una práctica en la que podamos ir visualizando lo que queremos crear para el 2024. Así que les voy a pedir que ahora sí tomen una postura cómoda, se puedan relajar y que empecemos a adoptar y empezar a sensibilizarnos en esta comodidad, en esta paz, en esta relajación, llevando y aterrizando mis emociones, lo que está pasando por mi cabeza, qué pensamientos están llegando. Y voy a empezar a conectar con mi respiración, llevando mi atención a poder inhalar de manera profunda y exhalar de igual manera, adentrándome en este mundo interior, donde mi única intención es llevar ese poder de la respiración y de mi atención a una búsqueda interior. Me sigo enfocando en la inhalación, donde busco expandir, y exhalo, muy lento, muy profundo. Te voy a invitar a percibir ese espacio que se genera entre inhalación y exhalación. Inhalo. Hay un pequeño instante en el que la curva de mi expansión a través de la inhalación se detiene para comenzar la exhalación. Te pido llevar tu atención en este momento a ese espacio. Sigue inhalando y exhalando.
sin juzgar, simplemente observando. Y tal vez ya empieces a sentir este momento de tranquilidad en el que te voy a pedir reflexiones y traigas a tu mente lo que te ha pasado en el 2023. Vamos a comenzar por las cosas positivas. ¿Cuáles han sido esas memorias, esas vivencias en tu vida personal, en tu vida deportiva, que el 2023 te presentó? Y nuevamente, desde el lugar de la observadora, del observador, en donde te sientes totalmente segura y seguro, simple y sencillamente observo, sin juzgar, sin pensar qué es bueno y malo. Retomo estas imágenes y me permito explorar lo que está pasando por mi mente. Dándole el liderazgo a mi respiración, dándome cuenta de qué estoy viviendo en este momento. ¿Cuál es esa vivencia que tuvo un gran efecto en ti de manera positiva este año? Retoma tu atención, llévala a tu respiración y nota cómo se empieza a alejar esta vivencia, estas imágenes. Y tú solo observas y fluyes con lo que está pasando. Retomamos imágenes que tuvieron un efecto negativo en nosotros. ¿Qué experiencias viviste en este 2023 que te causaron desequilibrio? ¿Qué emociones te causaron? Tal vez tristeza, tal vez depresión, inconformidad. Vuelve a experimentarlas, pero recuerda, estás en un lugar seguro, en el lugar de la observadora, del observador. Estoy explorando qué existe dentro de mí, qué se creó programado. Y de igual manera te voy a pedir que percibas cómo esto se empieza a alejar y tú le permites retirarse sin juzgar, sin tener ningún sentimiento al respecto, liberándote totalmente de ello. Vuelve a estabilizar tu respiración, que está siendo el indicador de tu paz y de tu alineación en este momento. Te voy a invitar a hacer una inhalación y exhalación muy profunda y lenta.
muy consciente. Porque en este momento deseas programar y visualizar lo que quieres para tu siguiente temporada, tu siguiente año, reconociendo el poder de tu intención y de tu atención, que en este momento es manejada por tu respiración. Empieza a visualizar las personas, las situaciones que deseas ver y experimentar en este año 2024. ¿Cómo quieres que sea tu desempeño deportivo, tus entrenamientos, tu conexión entre el cuerpo físico, mental, emocional, pasional y espiritual? Recuerda hacer vivo este recuerdo, colores, tal vez sabores, aromas. ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te hace sentir una gran manifestación de tu mejor versión? Te voy a solicitar que muy consciente sigas respirando, dejándote fluir y experimentar esto que estás viviendo. Te voy a invitar a ir retomando tus respiraciones conscientes para comenzar el regreso a tu parte física. Tal vez empieces a mover muy suavemente los dedos de tus pies. Tal vez quieras realizar algún otro movimiento corporal. Permítele a tu cuerpo guiarte, invitándote a que tomes algunas respiraciones muy conscientes, muy profundas. Cuando te sientas lista o listo, reincorpórate y abre tus ojos. Poco a poco, muy suavemente, sigo retomando la energía que acabamos de generar con mis ojos, con mi cuerpo, esperando que les haya ido muy excelente en esta meditación, invitarlos a que sigan visualizando, imaginando, haciendo esta práctica constante para que puedan manifestar la sesión, la temporada, la vida personal y deportiva que buscan. Me voy a permitir nuevamente compartir pantalla para poder cerrar el tema de la sesión y solamente hacer un par de reflexiones más. Invitarlos a que eh, nos han, como les comentamos en sesiones anteriores, nos han escrito para poder hacer algunas recomendaciones o reflexiones. Esta que tienen la diapositiva, yo los invito. La meditación también fue un poco enfocada en esto, en ir encontrando estas grandes áreas, estas áreas que nos dan parámetros para saber nuestra autoobservación y poder irnos transformando. Así que los invito a observar áreas como el miedo y empezarme a preguntar, ¿no? En mi vida personal, en mi vida deportiva, ¿qué son esas cosas que me generan miedo? ¿Qué son esas cosas donde veo que mi ego toma las riendas y mis decisiones? ¿Qué me está generando esa ira, esa molestia, esa inconformidad, la culpa?
Si hay algo que me siento culpable, responsable por no haber tomado una decisión, algo que a lo mejor estoy juzgando a las personas, a las situaciones, a mis decisiones. Estas reflexiones en el día a día me van a ir haciendo observarme, por supuesto, que ya vimos que es un lugar muy seguro, y por ende empezar a ver esas áreas de oportunidad y de transformación. La última reflexión es a través de algo que viene del budismo, que hablan de los 4 esfuerzos. Y aquí incluso les recomendaría incluso hacer una tabla y decir, ¿cuáles son esas cosas que quiero mantener? Hoy que estamos en un cierre de año, inicio de otro, ¿cuáles son esas cosas que quiero mantener en mi vida? ¿No? Buda nos habla de estos grandes esfuerzos del ser humano, que es mantener, evitar, cultivar y disolver. ¿Cuáles son esas cosas que quiero mantener? ¿Cuáles son esas cosas que quiero evitar? Considerando mis cuerpos físico, mental y espiritual. ¿Cuáles son esas cosas que quiero cultivar? Y finalmente disolver. Esperando que estas 3 sesiones hayan sido de gran utilidad, me voy a despedir con un gran cariño, deseándoles, por supuesto, felices fiestas. Disfruten muchísimo estos momentos y hagámoslo de una manera consciente y retomemos todo para el siguiente año. Les mando un excelente abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego.